Bueno, ok. Fíjense, nos quedamos en esta lámina, ¿ok? Que me resume qué pasa con los rendimientos y los cupones, ¿ok? Y me explica un poco qué es lo que pasa cuando yo pago descuento, pago prima sobre valor nominal, ¿ok? Entonces, vamos ahorita a calcular el periodo de recuperación de la inversión, que es lo que se llama duración o duration, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se recupera la inversión? ¿Ok? Para eso hay que calcular un indicador que se llama la duración. La inventó un matemático, un economista, no sé quién fue, este señor Macaulay. Yo voy a tener que averiguar un poquito acerca de la vida del señor Macaulay. ¿Ok? Y bueno, el señor Macaulay inventó esta fórmula, ¿ok? Que es la única fórmula en toda la economía y en todas las finanzas que tiene sentido físico. ¿Qué significa eso de sentido o congruencia física? ¿Ok? Fíjense, cuando ustedes dicen que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿ok? La fuerza se mide en newtons y los newtons se miden en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando ustedes estudiaron física, el profesor que les dio física en bachillerato debió haberles dicho que ahí hay que usar el sistema MKS, por lo cual si usted tiene el peso en gramos, tiene que pasarlo a kilogramos. Si usted tiene la velocidad en centímetros sobre segundo al cuadrado, tiene que pasarlo a metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Porque si no, no les da Newton, les da otra cosa completamente distinta. Y la fórmula no les da y el ejercicio está mal y lo rasparon en física. ¿Ok? Cuando la cosa está medida en ergios, entonces el ergio es una unidad que está basada en el sistema CGS, ¿ok? Por lo cual yo uso centímetros, gramos y segundo, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? Tengo que poner la masa en gramos, ¿ok? Tengo que poner el, la velocidad en centímetros sobre segundo al cuadrado, porque si no el ejercicio no me da, ¿ok? Y bueno, y resulta que la fuerza da en newton, que es metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y lo que estoy multiplicando es metro perdón, kilómetro por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y cuando, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y cuando lo hago con ergios, entonces yo estoy multiplicando gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado, y bueno, en ese caso, la masa está medida en gramos y la velocidad está medida la aceleración está medida en metros, en centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea que es perfectamente este, congruente un lado y el otro. ¿Ok? Fíjense, si yo calculo cuánto da la duración con esta fórmula, me va a dar años. O sea que esto da en años y esto da en años. ¿Ok? Si, si, si yo calculo m por b es igual a p por q, eso me da cualquier cosa de un lado y cualquier cosa del otro lado. Por eso es que m por b igual a p por q, ¿ok? ¿Cómo se llama? Es una, ¿cómo se llama? Es una falacia económica, pues, una falacia matemática, ¿no? Porque no tiene unidades iguales de lado y lado, pues. Entonces eso no es una ecuación, eso es quién sabe qué. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a partir del flujo de caja descontado que hemos calculado, vamos a multiplicar cada uno de esos flujos por n, porque vamos a conseguir este valor, que es el flujo de caja descontado por n. ¿Ok? Calculamos la suma de todos esos valores y ya nosotros tenemos estos parámetros con los cuales vamos a calcular la duración. ¿Ok? Entonces, bueno, en el primer caso, cuando el bono vale 100, yo multiplico 56603 o 56604 por uno y eso me da esto. Multiplico esto por 2 y eso me da 10,6799573. Multiplico esto por 3 y eso me da 15,1131471 y así sucesivamente. ¿Ok? Y calculo la sumatoria que me da 780,16923. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la sumatoria de los flujos descontados por n. ¿Ok? Esta es la sumatoria de los flujos descontados, que es el mismo precio, que era 100. ¿Ok?
Y esta P minúscula no es el precio, cuidado con eso, el precio es esto. ¿Ok? Esta P minúscula es el número de pagos en un año, ¿no? Como este bono es semestral, paga 2 veces al año, por lo cual P minúscula es 2. Si el bono fuese trimestral, sería 4. Si el bono fuese cuatrimestral, sería 3. ¿Ok? Si el bono fuese mensual, sería 12. Si el bono fuese anual, P sería 1. ¿Ok? Entonces, si yo divido 700, perdón, coloco 780,16923 entre 2%, eso me da 3,9009 años. O sea, eso significa que yo recupero la inversión en promedio, ¿ok? En 3,90 años. ¿Ok? Si quiero redondear un poquito, 3,91. ¿Ok? Si quiero ponerlo bien, 3,9009 años. ¿Ok? Y si lo quiero poner más complejo, 3,900085. ¿Ok? Entonces, bueno, y eso me dice a mí una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuando el bono es con cupones, no pasa lo mismo que pasa con el cero cupón, que es que yo recupero la inversión el mismo día que me pagan el último pago, ¿no? Aquí recupero la inversión antes. ¿Por qué? Porque este bono vive 10 semestres, que son 5 años, pero recupera la inversión en 3,9009, que es un poquito más de 7 años, casi 8 años. Perdón, de 7 semestres, casi 8 semestres. ¿Ok? Pero ya vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. ¿Ok? Si yo calculo eso para el bono que rinde 13, ¿ok? Tomo los flujos de caja del bono que rinde 13, que están en las láminas anteriores, y multiplico cada uno de estos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por el momento en que se presenta. ¿Ok? Y la sumatoria de eso me da 747,69624. O sea que yo calculo esto y eso me dice que el bono dura, ¿ok? O recupera la inversión en 3,8779. ¿Se acuerdan que aquí yo pagué menos, verdad? Yo estoy pagando 96,4056. Entonces yo me tardo menos en recuperar 96,4056%, ¿ok? Que lo que me tardo en recuperar 100. ¿Ok? Por eso es que la duración me da menos, me da 3,8779. ¿Ok? De nuevo, eso da años, ¿no? Si yo multiplico bolívares por tiempo, ¿ok? Y lo divido por tiempo entre bolívares, ¿ok? Eso me da tiempo, ¿ok? Que es la duración, me da el tiempo en años, ¿ok? Por lo cual, esto es perfectamente congruente físicamente, ¿ok? O sea, sus unidades son congruentes. O sea, esta es la única fórmula matemática en toda la finanza y toda la economía que funciona de acuerdo a la física. La única, ¿ok? La única. ¿Ok? Y bueno, y esto sigue ratificando que en un bono con cupones la maduración es mayor que la duración. La maduración es 5 años, la duración es 3,8779 años. ¿Ok? Si el bono rinde 11, tomo los flujos del 11, multiplico cada uno por 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. La sumatoria me da 814. Y si yo divido 814 entre 2 veces por 103,76881, eso me da 3,9236. Y fíjense, este bono se tarda un poquito más en recuperar, ¿ok? Y se tarda un poquito más porque yo estoy pagando un poquito más, ¿ok? Pero ojo que la maduración sigue siendo mayor que la duración, ¿ok? O sea que siempre la duración va a ser menor en bonos con, ¿ok? Ok, vamos a resumir previamente esto. Fíjense, cuando el precio es 96,4056, cupón 12, rendimiento corriente 12,45, rendimiento al vencimiento 13 y la duración es 3,88. Hago esto para que vean que este bono recupera más rápido que este bono recupera más tarde que ¿ok? Porque precio menor recupera más rápido, precio mayor recupera más lento. ¿Ok? ¿Estamos? Por eso es que hago esta lámina. Ok, vamos a explicar la duración. Fíjense, primer caso, ¿ok? Si el bono recupera la inversión en 3,9009, ¿ok? Entonces el bono recupera la inversión por acá, por lo cual la duración es menor que la maduración, ¿verdad? O sea, la duración es un poquito antes del semestre 8, ¿ok?
Por lo cual yo solamente he recibido 7 pagos de 6. ¿Ok? Y voy a hacer una barra basada, ¿no? La barra basada es que voy a multiplicar 7 por 6. Y eso dice que yo rescaté $42, pero yo pagué 100. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿yo recuperé la inversión? Y la respuesta es no. Entonces eso me está diciendo, primero, que probablemente la matemática tampoco explica esto. ¿Ok? O sea que yo estoy exagerando cuando estoy diciendo que yo estoy recuperando en 3,9008 años. La única forma en la que yo de verdad recupere en 3,9009 años o 08 es que yo haya recibido todos los pagos hasta el último pago, ¿ok? Y parado aquí, no aquí, ¿ok? Parado aquí, o sea, ex post, ¿ok? Yo diga, yo recuperé, y eso en pasado, ¿ok? En promedio, este bono en 3,9008. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? La duración solamente tiene sentido ex post. ¿Ok? Aunque todos los cálculos que estamos haciendo en bonos son ex ante. ¿Ok? O sea, solo tiene sentido ex post. ¿Ok? La otra cosa que voy a hacer yo con la duración es calcular el riesgo de precio. ¿Ok? Y el riesgo de precio se calcula descontando la duración un semestre. ¿Ok? Y eso se llama, eso también lo inventó Macaulay, ¿ok? Eso se llama adjusted duration, ¿ok? O modified duration, o sea, duración ajustada o duración modificada. ¿Ok? Y la fórmula es, como les dije, un descuento, ¿no? Tomo la duración en términos de años y lo descuento un semestre, ¿no? Y cuando yo descuento en años por tasa por año, ¿ok? Esto se convierte en tasa. ¿Ok? Por lo cual la duración ajustada también es congruente físicamente, ¿ok? Y me da en términos porcentuales. ¿Ok? Y lo que significa la duración ajustada es cuánto pierdo o cuánto puedo perder o cuánto puedo ganar con una variación de la tasa de rendimiento del 1%. ¿Ok? La calculo, fíjense, el primer bono me da una duración de 3,9008. ¿Ok? Si yo 3,9008 lo descuento un semestre, me da 3,68%. ¿Ok? Aquí debe decir años, aquí debe decir porcentaje. ¿Y eso qué significa? Que si el bono cambia la tasa de rendimiento y se pone en 11, ¿ok? El precio debería subir 3,68%, o sea, debería ser 103,68. ¿Ok? Y si el bono cae su rendimiento, sube su rendimiento al 12, entonces el precio debería caer 3,68, por lo cual debería ser 100 menos 3,68, 96,32%. ¿Ok? Pero fíjense, ya nosotros calculamos esos precios, ¿verdad? Y los precios como que no dan eso. ¿Ok? De hecho, hay un pequeño error, ¿no? ¿Ok? El, el- el pequeño error es este, ¿no? Bueno, en este caso, el de bono que rinde 11, la duración ajustada 7190. Fíjense que el bono que tiene precio mayor tiene mayor riesgo que el bono que tiene 100%. ¿Ok? Y el bono que rinde 13, ¿ok? Tiene menor riesgo que el bono que rinde 100, que rinde 12. ¿Ok? O sea que aquí pasa algo que es muy congruente con la duración, ¿no? El bono que tiene prima, ¿ok? Tiene más riesgo, el bono que tiene descuento tiene menos riesgo. ¿Ok? Igual que el bono que tiene prima tarda más en recuperar, el bono que tiene descuento tarda menos en recuperar. ¿Ok? Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia, ¿no? De hecho, esto no tiene por qué ser tan homogéneo, ¿ok? Y tampoco da exactamente ese número. ¿Ok? ¿Por qué no da exactamente ese número, no? Porque resulta que las tasas de interés no son números reales, son números logarítmicos. ¿Ok? O sea, no son números naturales, son números logarítmicos. ¿Ok? Y bueno, esa razón hace que siempre ocurra una diferencia de error hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, si el bono rinde 13, ¿ok? este, y su precio es 96,4056, no es lo que dice la duración ajustada, que es 96,32, o sea que hay una diferencia
Y esa diferencia es de 856 milésimas. ¿Ok? Eso es un error de aproximación que yo estoy tomando cuando tomo la duración ajustada como verdadero riesgo de precio, ¿no? Y por ejemplo, cuando el bono rinde 11, ¿ok? El precio da 103,7688 y no da 103,68, que es lo que me dice la duración ajustada, ¿no? Y en ese caso yo estoy cometiendo un error de 888 milésimas. Fíjense que es diferente hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Y no es simétrico porque es diferente. ¿Ok? Es decir, no es lineal, es logarítmico. ¿Ok? Y eso me dice que siempre cuando yo uso la duración ajustada como medida del riesgo de precio, yo voy a cometer un error de estimación, ¿no? Un error de medición. ¿Ok? Vamos a interpretar esa duración. Fíjense, la duración siempre me va a dar un valor en periodo de tiempo, años, porque en finanzas estamos usando años como el parámetro, ¿no? Es más, vamos a medir siempre todo en términos anuales. Así me paguen el bono a 90 días, a 180 días, a 3 años, siempre vamos a medir todo anual. ¿Ok? La duración modificada indica la variación porcentual del valor del activo por cada variación de un punto porcentual en el tipo de interés de mercado. ¿Ok? El tipo de interés de mercado es la tasa interna de retorno. ¿Ok? A mayor duración, mayor sensibilidad del activo a las variaciones del tipo de interés, por lo cual mientras mayor es la duración, mayor es el riesgo. ¿Ok? Y la duración modificada mide aproximadamente esa sensibilidad, aproximadamente, pero no la mide. ¿Ok? Entonces, el valor de la duración siempre va a ser positivo. ¿Ok? Y ese valor positivo de la duración modificada se ha de identificar en el sentido más frecuente, o sea, valoración del valor del activo, es decir, del precio, en el sentido contrario a la variación del tipo de interés. Si la tasa de interés sube, el precio cae. Si la tasa de interés baja, el precio sube, ¿no? Y bueno, esa medida de sensibilidad que da la duración modificada solo es precisa para pequeñas variaciones del tipo de interés. O sea, si yo quiero calcular esto cuando la tasa cambia 2%, el error es máximo. ¿Ok? Cuando lo hago para 3, peor. ¿Ok? O sea, esto solamente lo puedo estimar para segmentos muy pequeños, 1% o menos de 1%. ¿Ok? Porque esto está midiendo variaciones infinitesimales. ¿Por qué mide variaciones infinitesimales? Porque resulta que de verdad, verdad, el bono tiene, si yo consiguiera la función del bono, si yo consiguiera una función matemática del bono, esa función matemática sería una convexa. ¿Ok? Y la duración ajustada es la primera derivada de esa convexa. ¿Ok? Y si yo quisiera calcular otra cosa que yo no voy a calcular, que es la convexidad, esa sería la segunda derivada de la función. ¿Ok? Pero yo eso no lo voy a calcular, eso ya es posgrado. ¿Ok? Entonces, bueno, si eso es así, ¿ok? Entonces la función del bono, y vamos a graficar el bono así, vamos a colocar el precio del bono en el eje de las y la tasa de rendimiento del bono en el eje de las X. ¿Ok? Y bueno, resulta que el bono tiene forma convexa, ¿no? Su función tiene que ser una convexa. Si yo me paro en 100, ¿ok? Esto es 100 y esto es el rendimiento que es 12, ¿no? ¿Ok? Y la primera derivada es esta línea recta. ¿Ok? Y entonces pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que si yo creo que esto se comporta como la primera derivada, ¿ok? Entonces si el rendimiento sube a 13, ¿ok? El precio que me da es 96,32. ¿Ok? Si yo creo que esto se comporta como la primera derivada, si el rendimiento es 11, el precio debe ser 103,68. ¿Ok? Pero resulta que si yo acerco esto, ¿ok? ¿Ok? Si yo acerco esto, ¿ok? Entonces aquí hay un pequeño error, ¿no? Porque de verdad el precio, ¿ok? Cuando el rendimiento es 11, está aquí, no aquí. ¿Ok? Y el precio cuando el rendimiento es 13, cuando el rendimiento es 11, no es ¿ok? No es el que sale aquí, sino es el de aquí. ¿Ok? Y ese es el error que estoy cometiendo. Y pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que en el precio de 100% el error se magnifica, porque el 100% es el punto de inflexión de la curva convexa del bono. ¿Ok? Y por supuesto,
eso lo deben saber ustedes por matemática, ¿ok? Eh, cuando en la medida en la que yo me voy acercando al infinito, la derivada se va pareciendo una línea recta exactamente igual a la curva en el infinito. ¿Ok? Y cuando yo me voy acercando al infinito, también la línea recta, la derivada se va pareciendo mucho a la función, ¿ok? Porque la función se hace casi recta. ¿Ok? Entonces, eso significa que en la medida en la que yo me alejo de 100, bien sea porque el precio es mayor que 100, o bien sea porque el precio es menor que 100, ¿ok? Entonces, la duración ajustada tiene más sentido financiero que en 100%. O sea, mi error se disminuye, ¿no? Y por esa razón uno pudiera llegar a decir que la duración es un buen estimador del riesgo de precio. ¿Ok? Pero ojo que aquí hay un error siempre. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, esa es. ¿Ok? Y bueno, y pasa otra cosa adicional, ¿no? Que cuando el precio del bono es más alto, tiene más riesgo de precio. Y cuando el bono tiene precio más bajo, o sea, hay un descuento, tiene menos riesgo de precio. Y fíjense que el riesgo que a mí me interesa aquí en el bono es el riesgo de precio, ¿no? ¿Ok? Y esa medición es que me voy a quedar con el riesgo de precio. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿ok? Y fíjense cómo se demuestra eso. Bueno, miren, si yo estoy aquí y la tasa cae 1%, ¿ok? Yo gano mucho, ¿ok? Porque aquí hay mucho riesgo, ¿no? Si yo estoy aquí, ¿ok? Y la tasa se cae 1%, yo pierdo mucho porque estoy en alto riesgo. ¿Ok? Si yo estoy aquí y la tasa se cae 1%, ¿ok? O sube 1%, yo pierdo poco, ¿ok? Porque aquí hay menos riesgo. Pues. ¿Ok? O sea, cuando hay descuento, tengo menos riesgo, cuando hay prima, tengo mucho riesgo. ¿Ok? Ojo con esto que a veces la gente las engañan con esto y les venden bonos con prima y la gente cree que están haciendo una gracia y en realidad están haciendo una morisqueta, ¿no? ¿Cómo se relacionan la duración y la duración modificada con los diferentes elementos del bono, ¿no? Con la tasa del cupón, la relación es inversa, en los dos casos. Con la tasa de rendimiento, como la tasa de rendimiento se parece mucho a la tasa del cupón, también son inversas. Con el precio, como el precio se comporta de manera inversa al rendimiento y a la tasa, ¿ok? Entonces la relación es directa en los dos casos. Y con la amortización es inversa. ¿Ok? Mientras más amortizaciones tenga yo, menos duración. Mientras menos amortizaciones tenga yo, mayor duración. ¿Ok? Y por supuesto, mientras menor duración, menor riesgo. ¿Ok? Mientras mayor duración, mayor riesgo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Bueno, esto ya lo vimos, eso está repetido. ¿Ok? Vamos a ver los últimos casos de bonos. ¿Ok? Los bonos no todos son bullet, ¿ok? O sea, no todos amortizan al vencimiento. Hay unos bonos que amortizan por varios pagos, ¿no? Entonces, esos bonos en inglés se llaman sinking funds, ¿ok? Y en castellano se llaman bonos de amortización, ¿ok? Ojo, yo todavía no he oído el cuento, ¿no? Pero de repente algún día empiezan a llamar a estos fondos movedizos, que es lo que significa sinking fund. ¿Ok? El término en castellano es bono de amortización. ¿Ok? Y supongamos que estamos en el mismo bono inicial, ¿ok? Que en lugar de amortizarse totalmente al vencimiento, se amortiza con 5 pagos de capital en los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. Todo lo demás queda igual, ¿ok? Y los resultados de ese bono serían estos que están aquí. ¿Ok? Fíjense que este, igualito pago 100, los 5 primeros pagos son 6, los valores descontados de sus primeros pagos son igualitos porque la tasa de rendimiento al vencimiento es 12. Yo estoy en un bono que paga, o sea, que tiene precio 100%. Si el precio es 100%, cupón, rendimiento corriente y rendimiento al vencimiento son iguales. ¿Ok? Pero ese bono amortiza a partir del semestre 6, ¿no? Y se hace 5 amortizaciones. Si yo he dividido 100 entre 5 me da 20, ¿ok? Por lo cual yo voy a recibir $20 el semestre 6, $20 el semestre 7, $20 el semestre 8, $20 el semestre 9 y un último pago de $20 al final. ¿Ok? Si yo voy recibiendo eso, entonces hasta aquí, ¿ok? El bono tenía un valor de 100%, por lo cual yo sigo cobrando 6 de intereses en ese semestre, por lo cual mi amortización corresponde a $20 de capital y 6 de intereses.
Una vez que yo recibo estos 20 ya el bono no vale 100%, vale 80, ¿no? Entonces, si yo multiplico 80 por 0,12 entre 2, eso me da $4,8 de interés. Más los 20 del capital, yo amortizo ahí 24,8, ¿no? O recibo 24,8. Ok, una vez que me pagan ese segundo pago de 20, ya el bono no vale 80, tampoco vale 100, vale 60, ¿no? Entonces, si yo a 60 lo multiplico por 0,12 y lo divido entre 2, me da $3,6 de interés. Y como yo estoy recibiendo 20 de capital y recibo 3,6 de intereses, mi flujo total de ese semestre es 23,6. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí, pues. Una vez que me pagan estos 20, ya el bono no vale ni 100, ni 80, ni 60, vale 40. Y el 6% de 40 es 2,4, o el 12% semestral de 40 es 2,4. Por lo cual yo aquí recibo 20 de capital y 2,4 de interés. ¿Ok? Y el último pago, como me queda 20, entonces el 12% semestral de 20 es 1,2, por lo cual aquí recibo 20 de capital y 1,2 de interés. Descuento todos esos valores a la tasa interna de retorno, que es 12, y el precio me da 100, ratificando que efectivamente, ¿ok? El valor presente neto es 100. ¿Ok? O sea que la tasa interna de retorno es 12. ¿Ok? Si yo calculo la duración de esto, si multiplico FCD por N, ¿ok? Calculo la sumatoria, ¿ok? Y uso la fórmula de la duración, que la duración nueva me va a dar 3,2724. O sea que este bono recupera mucho más rápido que el bono que tenía descuento. Y si calculo la duración ajustada, me da 3,0871. O sea que este bono tiene menos riesgo, ¿ok? Que el bono que tenía descuento, que era el bono menos riesgoso y el que recuperaba más rápido, ¿no? O sea que este recupera más rápido y tiene menos riesgo. ¿Ok? Ok, si los amortizaciones son 5 que se pagan en el semestre 2, 4, 6, 8 y 10, fíjense que el cronograma de pago es distinto. ¿Ok? Todo lo demás es igual, entonces bueno, este es el diagrama de flujo, ¿no? O sea, perdón, este es el- la hoja de flujo. ¿Ok? Yo pago 100 al inicio, el primer semestre recibo 6, el segundo semestre recibo 6 de interés y 20 de capital. Al recibir esos 20 de capital, el siguiente semestre recibo 4,8 de intereses, el siguiente semestre recibo 20 y 4,8 y así sucesivamente. Fíjense que se parece mucho al anterior, lo que pasa es que en lugar de rescatar en 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Rescato en 2, 4, 6, 8 y 10. Y en los interinos, 3, 5, 7 y 9, cobro el interés que corresponde al que sigue. ¿Ok? Y si calculo, ¿ok? Todos esos flujos al 12%, que es la tasa interna de retorno, el precio es 100, por lo cual se está ratificando que el valor presente neto es 100, ¿ok? Por lo cual la tasa interna de retorno es 12. ¿Ok? Y bueno, si calculo la duración ajustada con eso, la duración maculé con eso me da 2,5213, o sea que recupero más rápido. ¿Ok? Y si calculo la duración ajustada con esos flujos, me da 2,3786. O sea que es menos riesgoso este bono que el bono anterior. ¿Ok? Y bueno, y si en lugar de recibir el capital en semestre 2, 4, 6, 8 y 10, lo recibo en todos los semestres, entonces todavía la duración es mucho más corta y el riesgo es mucho más corto, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando un banquero les presta plata a ustedes, les va a exigir que ustedes paguen capital desde el primer pago, porque lo que quiere es reducir el riesgo de impago, ¿ok? Quiere reducir el periodo de recuperación de la inversión, pues eso es lo que él quiere, ¿ok? O sea, el banquero no es tonto, ¿ok? El tonto es el que cree que el banquero es tonto. Y casi para cerrar, vamos con unos bonos extraños, ¿no? A ustedes en matemáticas financieras le dijeron que cuando el instrumento tenía tasa variable era de renta variable. Falso, ¿ok? Hay instrumentos de renta fija que tienen tasa variable y siguen siendo de renta fija. Esos instrumentos son
los bonos de tasa de interés variable, que en inglés se llaman variables, ¿ok? Y estos bonos recalculan sus cupones de acuerdo a una fórmula predeterminada, ¿ok? Que la establece el contrato de emisión, ¿ok? Y si eso ocurre, ¿ok? Los flujos son muy indeterminados en este caso, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos un bono cuya tasa del primer cupón es 12 y me lo venden al 100%. Entonces miren, este es el diagrama de flujo, ¿no? ¿Ok? Perdón, este es el cronograma de pago. Yo pago 100 al inicio, el primer semestre recibo 6, el segundo semestre no sé cuánto voy a recibir. Voy a tardarme mucho en recuperar, en saber cuánto es esto, porque normalmente la fórmula de cálculo dice que esto se calcula una semana antes de que se venza. Este cupón me dice cuánto es el cupón siguiente. Entonces, esto se va a ir dilucidando en la medida en la que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Y bueno, por lo que ven aquí, yo no sé cuánto me van a, o sea, en el momento cero yo sé que me van a pagar 6 el primer semestre, sé que, o sea, no sé cuánto me van a pagar en los siguientes semestres, en el último semestre yo sé que me van a pagar 100 porque el bono es bullet, ¿ok? Pero no sé cuánto me van a pagar de interés. Entonces, este bono tiene alta incertidumbre, ¿ok? Pero no se le puede calcular tasa interna de retorno, porque no hay manera de calcularse. ¿Ok? Lo máximo que yo puedo pretender hacer es calcular una tasa de rendimiento corriente con este 6. ¿Ok? Suponiendo que este 6 es anual, digo que es 12% entre 100, entonces el rendimiento corriente es 12. Hasta ahí llego. ¿Ok? No, no puedo calcular tasa interna de retorno, no puedo calcular duración, no puedo calcular duración ajustada. ¿Ok? Sin embargo, estos bonos tienen una característica, ¿no? Cuando se recalcula el cupón, o sea, una semana antes de que se venza este cupón, me dicen cuánto es la tasa del siguiente, ¿no? Cuando me dicen cuánto es la tasa del siguiente, normalmente el precio vuelve a ser 100, ¿ok? Y como nosotros estamos midiendo el riesgo de precios el riesgo del bono como un riesgo de precio, si el bono regresa a un precio de 100 a cada rato, ¿ok? Entonces este bono tiene bajo riesgo, ¿ok? Por lo cual este bono tiene una característica muy particular. Tiene alta incertidumbre, ¿ok? Con bajo riesgo, ¿ok? Lo cual ratifica lo que yo les dije cuando les hablé de riesgo, que yo les dije que la incertidumbre y el riesgo no eran la misma cosa, ¿ok? Aquí lo están viendo, ¿ok? Este bono tiene alta incertidumbre, bajo riesgo, ¿ok? Por lo cual incertidumbre y riesgo no son iguales, ¿ok? Es más, de hecho, este es el bono de menor riesgo de todos los bonos que hemos visto. Y ojo que no le pongo calculador duración ajustada, ¿ok? Ok, ¿cómo se equivale un bono de largo plazo a un bono de corto plazo? ¿Cómo se equivale un bono con cupones a un bono cero cupón? ¿Ok? Primero, hay que recordar que el bono cero cupón tiene maduración y duración iguales, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que convertir ese bono por intermedio de su duración y su rendimiento en un bono cero cupón. ¿Ok? Fíjense, si yo hago eso para el primero, ¿ok? El primero recupera inversión en 3,9008 y rinde 12. Entonces yo supongo que ese día, el 3,9008 yo recibo 100. ¿Ok? Y yo quiero saber qué precio debería pagar yo para que ese bono rinda 12, ¿no? Entonces aplico la fórmula del cero cupón, pero compuesta, ¿ok? Y descuento este valor de 100 a la tasa del 12 por la duración, elevado a la duración que es 3,9008. Y eso me dice que yo debería pagar por este bono 96,2703,014,88,66,328. De nuevo, ¿por qué tanto decimal? Porque yo no sé si este valor nominal de verdad es 100, si de verdad es 1000, si de verdad es 10.000, si de verdad es 100.000, si de verdad es 100 millones, si de verdad es 1000 millones. ¿Ok? Por eso es que necesito todo este decimalero. ¿Ok? ¿Estamos? Esto no es ingeniería, esto es economía, ¿ok? Y finanzas. ¿Ok? Sí, sí, es más, la duración me sirve para calcular las curvas de rendimiento de las cuales hablamos en el primer tema. ¿Ok? Y si yo combino un grupo de bonos similares, letras del tesoro, bonos del tesoro, notas del tesoro o bonos AAA, letras AAA,
notas triple A, letras triple B, notas triple B, bonos triple B. Entonces yo puedo construir una curva de rendimientos, ¿ok? Usando las duraciones y los rendimientos, ¿ok? O sea, no uso la maduración, uso la duración. Entonces, si yo coloco la duración en el eje de las X y los rendimientos al vencimiento en el eje de las Y, si la curva me da con pendiente positiva, yo digo que eso tiene una curva de rendimiento positiva. ¿Y eso qué significa? Bueno, que a mayor duración, mayor tasa, a menor duración, menor tasa. ¿Ok? Si la curva me da plana, ¿ok? Me da esta cosa. ¿Y eso qué significa? Que el bono paga lo mismo, ¿ok? Si la duración es larga o si la duración es corta. Y también tengo unas curvas de rendimiento invertidas, de las que habíamos hablado también, en la cual ocurre que en el corto plazo me pagan más que en el largo plazo. ¿Ok? Eso lo construyo yo con duración y rendimiento al vencimiento. ¿Ok? Y bueno, para concluir esto, que ya lo que nos quedan son 3 minutos. ¿Ok? Los bonos son contratos a tiempo determinado con flujos previsibles en términos de tiempo y a veces también en términos monetarios, porque cuando el instrumento es de renta variable, renta fija de tasa variable, yo no puedo saber cuánto es el monto monetario, ¿no? Pero sí sé que voy a recuperar semestralmente. ¿Ok? Los precios y los rendimientos siempre se mueven en sentido inverso y sus cupones son fijos. ¿Ok? Si sus cupones son fijos, podemos afirmar que cuando el precio es menor que 100 se cumple cupón mayor que rendimiento corriente, mayor que tasa de rendimiento del vencimiento. Cuando el precio es 100 los tres tasas son iguales. Cuando el precio es menor que 100 el cupón es menor que el rendimiento corriente y el rendimiento corriente menor que la tasa de rendimiento del vencimiento. Puedo decir que la duración es un indicador aproximado del periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Y puedo decir que la duración ajustada es un indicador aproximado del riesgo de precio de la inversión, ¿ok? Y bueno, con eso termina la clase, ¿ok? Si tienen dudas, con gusto, ¿ok? Se las respondo. Si no, bueno, nos vemos el jueves, ¿no? Entonces ustedes me dicen, Por mi parte, todo bien, profe. ¿No? ¿ok? ¿Vale? ¿Todo bien? Todo bien, profe, por acá también. Ok, bueno, entonces nos vemos el jueves que viene en clase, pues. Cuídense, que les vaya Vale, bonito. chao, profe, muchas gracias. Hasta el Igual, próximo descansen, jueves. chicos. No, a Hasta ustedes, luego. gracias por estar aquí. En un rato les guindo esto y les mando las láminas y les mando unas hojas de cálculo para que vean cómo calculé todo ese chorizo que está ahí. Perfecto, muchísimas gracias, profe.